¿Ustedes se han dado cuenta de cómo despilfarramos dinero como ticos por cómo nos transportamos? Nuestra capacidad de tener riqueza sería muy distinta si no gastáramos tanto dinero en cosas que no son realmente necesarias. Cosas que usamos compulsivamente solo porque estamos acostumbrados. Y detrás de ese consumo compulsivo hay una serie de industrias aprovechándose de la gente, principalmente grandes empresas transnacionales. Dejamos ir demasiada riqueza al exterior, en carros, en petróleo y en servicios que no nos pertenecen, como Uber. La situación actual de COVID por la que está pasando el mundo ha tenido su efecto en las economías, y aunque algunas personas han salido ganando económicamente, en general el flujo de dinero se ha reducido, lo cual hace que debamos poner más atención a cómo lo manejamos. El transporte debería ser uno de los principales aspectos a considerar cuando nos referimos a la preocupación por nuestra economía. Somos seres humanos y todos nos movemos. Todos nos desplazamos de un punto A un punto B. Movilizarse es algo indispensable en nuestras vidas y no lo vamos a dejar de hacer a pesar de pandemia y restricciones. El transporte es de gran relevancia en nuestra economía, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para mí la bici se trata de escoger el medio más placentero para desplazarse por la ciudad y además es muy eficiente en términos de tiempo, aún en distancias más largas. Me he llegado a sorprender del nivel de ahorro que experimenta uno transportándose en bici. Y me ha ayudado mucho en el estilo de vida que he escogido y sé que puede ayudar mucho al país también. En algún momento nos hemos detenido a considerar cuánto es posible ahorrar al usar la bici para movernos. Hagamos algunas comparaciones de lo que gastamos utilizando otros medios contra el gasto por utilizar una bicicleta. Si decidimos que nuestro transporte es un carro personal, hay que empezar por el valor que tiene este vehículo. Hice una búsqueda rápida de carros nuevos a la venta en algunas de las marcas más comunes y conocidas. Me di cuenta que al menos hay que soltar $15,400 por un carro nuevo, probablemente de lo más sencillo que hay. Esos son casi 10 millones de colones. 10 millones si paga de contado, si no, son 1.900.000 de prima, más una deuda de 105.000 colones mensuales por 8 años. Y esto por el carro más barato del mercado. De ahí, los precios empiezan a ascender, tanto como nuestro ego crea que necesita para satisfacerse. Me vine a dar una vuelta a Bicicletas La Granja para ver cómo andan los precios más o menos de las bicis. Esta es una bici de aluminio, suficientemente buena realmente. Tiene frenos mecánicos, bien armada. Es una bici buena y vale 220 esa. Viene con bloqueo de suspensión incluso, que no es normal para esta gama de bicicletas. Entonces te sirve mucho mejor en asfalto, ¿verdad? Sobre todo cuando estás subiendo en asfalto te sirve muy bien. Y viene en 8x3, 24 velocidades. Es una bici buena y se consiguen 220. Estas son un poquito mejores porque tienen frenos hidráulicos y esta era 290, ¿verdad? 290, sí. También 8x3, también con suspensión con bloqueo, pero con freno hidráulico. Eso es un precio de una buena bici. Bueno, y por ahí ya hay otras que ya iban subiendo de precio. Esta es un poquito más buena todavía. No, estas salen en 237. Esta también es más económica porque también es mecánica, que es de freno. Ok, 237, sí. 237. Y también con suspensión con bloqueo, 8x3. Ok. Esos son los precios más o menos que andan unas bicis buenas, la verdad, bastante suficientemente buenas. Y ya de ahí una bici usada puede variar los precios mucho, ¿verdad? Entonces creo que siempre es muy accesible realmente. Esta es mi bicicleta eléctrica que me lleva a todas partes, armada por mí. El kit eléctrico viene costando aproximadamente unos 380.000 colones, más o menos. Alguno podrá decir que es una cantidad alta de dinero, sin embargo, la verdad es que el ahorro que uno experimenta teniendo una bici electroasistida hace que valga la pena esa inversión. Utilizando un carro uno gasta parte de su dinero en gasolina. Todos los viajes y todos los vehículos son distintos y las presas influyen en el consumo de combustible. Pero según datos del informe del Estado de la Nación, el rendimiento promedio de un carro de gasolina es de 14,6 km por litro y el de uno diésel es de 9,14 km por litro. Hagamos un ejemplo. Con un rendimiento de 14,6 km por litro, para desplazarnos 50 kilómetros necesitamos unos 3,5 litros de gasolina. Si cada litro de súper está costando 741 colones, esto significa que para esos 50 kilómetros gastamos unos 2.500 colones. Para un carro diésel se gastan 3.200 colones. ¿Cuánto costarían esos 50 kilómetros en bici? En una bici normal, si la topografía lo permite y disponemos del tiempo,
Esos 50 kilómetros literalmente nos salen de gratis, porque lo único que estamos gastando es la energía de nuestro cuerpo. Pero vivimos en un país de topografía muy variable, en donde nos podríamos estar agotando de manera excesiva. Y además se nos podría ir mucho tiempo por recorrer 50 kilómetros en un día, solo por transportarse en bici. Sin embargo, ahora existe esto, la bici eléctrica, especial para este país. Con frecuencia hago un recorrido en bici eléctrica desde San Isidro de Heredia hasta Lindora. Me voy atravesando Heredia y Belén. En total son 25 kilómetros y sumándole el regreso son 50 kilómetros. Una carga de la batería es suficiente para completar ese recorrido de 50 kilómetros y de hecho sobra un poco de carga. En el video anterior que publiqué mostré el viaje de San Isidro a Lindora, en el cual duré 44 minutos de bajada. De subida duro aproximadamente 1 hora y 10 minutos, que es cuando más uso la energía del motor. Estas baterías tienen una capacidad nominal de 480 watts hora. Las tarifas de electricidad en Costa Rica varían según la compañía a la que se pertenezca, pero en general el costo del kilowatt hora anda por 80 colones, lo cual quiere decir que estas baterías se cargan aproximadamente con 40 colones. Es decir, 40 colones es lo que me cuesta a mí ir hasta Lindora y regresar a San Isidro de Heredia. Y yo esto lo confirmé desde los primeros días que empecé a usar bici electroasistida, porque revisé el recibo de la luz y el recibo de la luz realmente no cambió drásticamente con empezar a cargar esto todos los días. Casi ni se notó la variación. Por cierto, una bici asistida no es una moto, ¿verdad? Igual hay que pedalear. Una bici asistida simplemente le da a uno un poder extra para poder llegar más lejos y sin cansarse tanto y poder subir las cuestas. El valor que le damos a nuestro tiempo varía mucho de persona a persona, pero el asunto es que podríamos tener una relación de cierta cantidad de dinero con 1 hora de nuestro tiempo. Muchas veces uno de los factores que nos hace escoger el carro sobre la bici es que nos lleva más rápido, pero esto es realmente relativo. En carro, ir de Guadalupe a Moravia un domingo a las 6 de la mañana no toma el mismo tiempo que hacer el mismo viaje entre semana en hora de alto tránsito. Para ciertas distancias, en ciertos lugares y a ciertas horas, es bastante común que una bicicleta llegue más rápido que un carro. Las presas y los semáforos hacen que uno deje atrás a los carros cuando se desplaza en cleta. Además, usando un carro se gasta tiempo buscando parqueo. En bicicleta se llega a la puerta del lugar y es mucho más fácil parquearla, principalmente ahora que hay tantos parqueos de bicicleta. Imagínense tener que ir a San Pedro a hacer algunos mandados por ahí, digamos que 4 puntos separados 1 o 2 kilómetros entre ellos. Si uno fuera en carro, tendría que parquearse 4 veces, perder el tiempo buscando parqueo, ¿verdad? Cada vez, o dejando el carro en un solo parqueo y caminando, ¿verdad? Pero eso también se le va a ir un montón de tiempo, haciendo todas esas caminatas para ir de un lugar al otro. En bici se podría hacer eso rapidísimo y hasta gozándolo. Cuando hablamos de lo que podemos durar haciendo este tipo de mandados, no es pero ni comparable lo que podemos durar haciendo estos mandados en bici que haciéndolos en carro. ¿Cuánto cuesta parquear un carro? Quienes son dependientes del carro lo saben muy bien. En San José Centro los parqueos privados andan por 1000 colones la hora. Los espacios municipales en la calle cuestan 780. En Montes de Oca estos espacios cuestan 800 colones la hora. En bicicleta no se paga por parquear en ningún lado. El único problema relacionado con esto sería que no haya donde parquearlo al lugar donde uno va, que no haya parqueo de bicicletas o que le impidan dejar la bicicleta. Pero esto realmente ya está cambiando. Cada vez son más las bicicletas, cada vez hay más parqueos de bicicletas y cada vez hay más posibilidades para poder llegar en bici a los lugares. Cada vez se está volviendo más posible que la bicicleta nos funcione como medio de transporte. Está en nosotros y nuestra mentalidad que logremos llegar a una mejor realidad para todos. Los costos fijos son los gastos normales que surgen por poseer un vehículo. Un carro incluye el marchamo y la revisión técnica. Son pagos anuales de los que no podemos escapar. Estos no aplican a la bicicleta. Cualquier vehículo requiere mantenimiento. Cuando se tiene un carro, se gastan reparaciones que surgen por su uso normal. Cambios de aceite, llantas cada cierto tiempo y repuestos. Una vez yo iba de camino al sur de Costa Rica, a Corredores, estaba trabajando allá, y en Palmar Norte a las medianoche el carro dejó de tener tracción y resultó que se había reventado una faja y el carro ya no se podía, o sea, yo no lo podía mover
tuve que pasar la noche en unas cabinas ahí de camino, al día siguiente pagar una grúa desde Corredores hasta San José. Fueron como, solo de grúa, como 200,000 colones, y después el arreglo de ese carro por un montón de cosas del cabezote y no sé qué montón de cosas más, terminó costándome más o menos 600,000 colones, más los 200,000 del acarreo. Al final me fui como de 800,000 colones, así, sin ni siquiera tenerlo presupuestado. El asunto con el carro es que hay demasiados imprevistos, cosas que de repente le cuestan a uno un montón de dinero y que uno simplemente no tenía, ¿verdad?, programadas. Ahí hay un riesgo muy grande que uno está corriendo todo el tiempo, porque de repente te quedas varado y una semana después tienes que pagar $500,000 de colones por un arreglo de un carro, ¿verdad? Eso con la bici simplemente no pasa, porque la bici nunca va a tener un costo tan alto, incluso si le pasa lo peor que le pueda pasar, incluso si te la roban. Con la bicicleta el mantenimiento es súper bajo. Mantener una bicicleta de uso diario en buenas condiciones y con todo lo básico para andar por las calles, poniéndole mucho, podría gastarse 10,000 colones mensuales. Tal vez si es eléctrica ascienda un poco más, porque hay otros elementos adicionales. En las condiciones actuales de nuestras calles es recomendable invertir en ciertos elementos, por ejemplo las luces. Es bueno tener luz, ojalá que parpadee, y luz trasera roja también chaleco para ser visto. Y bueno, casco. Ojalá lleguemos a un día en que haya tan buena infraestructura que no sea necesario usar estas cosas como en Ámsterdam. Una inversión importante es comprar capa para lluvia. En mi caso yo tengo una jacket impermeable y tengo un pantalón impermeable también que me pongo encima, y estos zapatos impermeables son 100% impermeables, entonces no me mojo. Estas cosas no son estrictamente indispensables porque uno puede mojarse, ¿verdad? Uno puede llevar una ropa extra y cambiarse al llegar al lugar, pero yo he encontrado muy útil tener este tipo de cosas, la verdad. En mi caso yo también he invertido en ciertas cosas como esta canasta y este soporte de atrás, ¿verdad? Algunas cosas que ya son por comodidad, no son indispensables, pero en mi caso me parece una gran inversión, ahí puedo llevar cosas. Y diría que lo único que sí es realmente indispensable es por lo menos la luz roja trasera, porque sí queremos que nos vean en la calle. Al tomar el transporte público es muy variado el costo de nuestro desplazamiento, dependiendo de a dónde llegamos y de dónde venimos. Yo defiendo totalmente el transporte público, debería ser un buen servicio que todos utilicemos, pero veamos la situación presente tomando el ejemplo de San Isidro de Heredia a Lindora. Tendría que pagar 465 por el bus de San Isidro a San José y otros 455 para el bus de San José a Lindora, lo que con el regreso sumaría 1.840 colones, además de las 3 horas perdidas por ese traslado. Y vimos que en bici nos cuesta 40 colones y duramos como 1 hora. La inactividad física no solo afecta la calidad de vida de una persona, sino también es increíblemente caro para la sociedad en términos de salud pública. En Costa Rica, 2 de las principales causas de muerte son infartos y diabetes. Esto mayoritariamente debido a la inactividad física por estilos de vida sedentarios. Imagínense cuánto le cuesta a nuestro sistema de salud tratar a estos pacientes. Usando la bici para trasladarnos estamos siendo activos con nuestro cuerpo y estamos brindándole salud. Nos alejamos de muchos tipos de padecimientos, mantenemos el corazón bombeando, los pulmones activos y la sangre fluyendo. Y todo por nuestra cotidiana necesidad de ir de un punto A a un punto B. Todo el espacio que le damos al carro en nuestras calles constituye un gran costo para la sociedad. Básicamente el parqueo libre en la calle es un inmenso subsidio del Estado solo para quienes poseen carro, siendo muchos de estos espacios potenciales ciclovías, aceras, paradas de bus, carriles de bus, se destinan a parquear carros, bloqueando la movilidad de la sociedad y la economía. En muchos países europeos, pero principalmente en Holanda y la región escandinava, se ve la bicicleta como algo de uso cotidiano. En Costa Rica hay que ser un poco revolucionario para verlo así, pero entre más personas vayamos tomando la decisión de usar la bici para trasladarnos por la ciudad, más cerca estaremos de manifestar una realidad como la de esos países con su segura infraestructura. Esto es totalmente un asunto de cultura, pero ¿quién dice que la cultura no se puede transformar? La cultura la hacemos todos con el conjunto de nuestras decisiones. Usar la bicicleta funciona a favor de todos, contribuye a crear una sociedad más igualitaria y mejorar el bienestar de la colectividad.
Hasta las personas que seguirán siendo conductores de carro les conviene que se impulse la construcción de ciclovías, porque la movilidad general se vuelve más eficiente. Según el INS, la flota vehicular pasó de 1,2 millones en 2015 a 1,5 millones en 2019. Seguimos insistiendo en los carros, creyendo erróneamente que con más carriles se solucionan las presas. El costo de la pérdida de tiempo por las presas en el área metropolitana representa 4,3% del Producto Interno Bruto, pero individualistamente creemos que el carro es la mejor opción. En promedio, cada uno de nosotros gasta entre $2,000 y $3,000 al año en presas, recorriendo 50 kilómetros diarios. Mientras en carro se nos va $1,5 millones en un año, en una bici ni siquiera tenemos que experimentar presas. Costa Rica no produce petróleo, tampoco produce carros. Dejamos ir demasiado dinero hacia afuera del país por esta dependencia que nos hemos creado. Dinero que podríamos usar para nosotros, para apoyar negocios locales, para apoyar a nuestros familiares o conocidos en sus emprendimientos, para mantener viva nuestra comunidad. Pero decidimos obligarnos a usar una gran cantidad de dinero en este ineficiente medio y lo vemos normal, lo damos por sentado. Si tan solo decidiéramos usar menos el carro, tendríamos tanto más dinero para usar. Les pido que veamos esto de una manera colectiva. Esto no se trata de si soy capaz o no de pagar por moverme en carro. No hay que tomárselo personal. Esto no se trata de usted ni de mí, se trata de todos. Y no estoy mandando a todos a moverse en bici, que los que puedan hacerlo que lo hagan. Tenemos que cambiar el paradigma permitiendo que la bici sea realmente una opción segura. Y esto nos traerá conveniencia y bienestar a todos. Todo empieza en nuestra mentalidad. Esto se trata de cómo podríamos conservar la inmensa riqueza de nuestro país con nosotros y no dejarla ir a empresas transnacionales y petroleras. Si desean apoyar este mensaje, agradezco que lo difundan como sea posible. Muchas gracias.